es un día emocionante para el cristiano, hoy es un buen día para el cristiano, es hoy donde nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús. Fue entonces, hace 2000 años, cuando Jesús resucitó victorioso de la muerte, de la tumba, del infierno. Tenemos esperanza y seguridad hoy gracias a la resurrección de Jesús. Para muchos es un día para salir de compras, comprar ropas, eh, para ir a la iglesia una vez al año, para ir de vacaciones, para lo que usted se imagine, para comprar huevo de Pascua, lo cual no está mal, pero para mí representan estos días la victoria que tenemos en Jesús. Este debería ser el día más preciado del año para todos nosotros. La Navidad es buena, es maravillosa, pero su nacimiento no fue suficiente. Jesús tuvo que morir y resucitar para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no lo hay. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es porque la resurrección de Cristo valida que Cristo es el eterno Hijo de Dios. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Además, la resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dios lo recibió, aceptó ese sacrificio. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, tendríamos que concluir que Cristo murió por sus propios pecados y no ganó nuestra salvación. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nuestra fe sería vana, sin sentido, y estaríamos aún en nuestros pecados si Cristo no resucitó. De hecho, si Cristo no resucitó, nos vamos todos al infierno. Pero la resurrección de Cristo es más que eso. Es también la garantía de tu propia resurrección. La resurrección de Cristo es las primicias de nuestra resurrección. Juan nos recuerda en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, que cuando nosotros resucitemos, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo argumenta que sabemos que tenemos la vida eterna porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Entonces, la resurrección es todo para nosotros. La cruz no tiene ningún valor sin la resurrección. Si Cristo no vive hoy, nada de lo demás importa. Por eso, la salvación depende de si creemos o no creemos que Jesús resucitó. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces ¿qué? Seremos salvos. Es interesante notar que la Biblia enfatiza la resurrección, hace mucho énfasis en la resurrección. Muchas veces en las iglesias se enfatiza mucho la muerte de Cristo, pero no tanto la resurrección. No debemos olvidar que el mensaje central de la Biblia es que el Cristo crucificado resucitó, se levantó entre los muertos. Esto siempre ha sido el centro del Evangelio. Recuerden ustedes en Hechos capítulo 1, cuando Jesús envía a sus apóstoles al mundo con el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 2, Pedro se para ante las personas, ante la gente, y les dice que Jesús resucitó de entre los muertos, de los cuales ellos habían sido testigos. Lo mismo dice Pablo en Hechos capítulo 26 y Juan en Primera de Juan. Y en estos momentos quiero tomarme unos minutos para mirar los detalles de esa mañana de resurrección, mientras consideramos el testimonio de la tumba. Hay quienes dudan, pero
yo tengo total seguridad en que Jesús resucitó. Él vive hoy. Veamos qué revela la Biblia acerca de su resurrección. Leemos Juan capítulo 20, versículos 1 al 18 y veamos estas tres etapas de la resurrección: el examen, la evidencia y la emoción de la tumba. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Presten atención todas las veces que menciona sepulcro. Parece que Juan quiere que nos enfoquemos en lo que va a pasar ahí. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron de los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, ¿sí? Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, en primer lugar, veamos el examen de la tumba. Nuestro pasaje revela a tres personas en particular que vinieron a la tumba, al sepulcro ese día. Sus vidas estaban llenas de preguntas, pero parecía que no podían encontrar las respuestas. Cuando vinieron esa mañana de resurrección para examinar la tumba, se vieron obligados también a examinar su propio corazón. Consideremos a aquellos que examinaron la tumba y sus corazones. En primer lugar, una sierva comprometida. Dice el versículo que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. El primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena vino temprano, cuando aún estaba oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. María Magdalena es la sierva comprometida. Juan dice aún oscuro, que aún estaba oscuro, es decir, el sol apenas estaba saliendo, pero todavía no se podía ver claramente. Jerusalén todavía estaba bajo la sombra del monte de los olivos, y el hecho de que dice que aún estaba oscuro, creo que es otra evidencia de que este es el testimonio de alguien que vio de primera mano, que vio con sus ojos estas cosas, un testigo
ocular nos está narrando estos hechos. Así es como Juan lo recuerda. Creo que Juan lo escribe así, en primer lugar, para mostrarnos el amor de María, que en el momento en el que ella pudo caminar, se levantó, tenía un resorte en la cama que la levantó rápidamente y se dirigió al sepulcro. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta cómo usa las palabras oscuridad y tinieblas Juan en primera, segunda y tercera de Juan, relacionándola con lo malo, con la maldad, y en este caso con la tristeza de la muerte de Cristo, el punto es que la luz de la resurrección todavía no resplandecía para ellos. Nadie sabía aún qué era lo que pasaba. Y para sorpresa de María, al llegar encuentra la piedra del sepulcro quitada. Según los otros evangelios, sabemos que el Sanedrín había colocado soldados en la tumba para sellar la piedra y custodiar la entrada del sepulcro. El Sanedrín no quería que los apóstoles simularan una resurrección, lo cual es algo irónico, ya que los judíos impíos esperaban más un intento de resurrección que sus propios apóstoles. Qué vergonzoso. Pero después Dios puso a dormir a los soldados, hubo un terremoto, los soldados huyeron y tan pronto como terminó todo eso, María llega a la tumba y dice que ve a la piedra quitada. María llega a la tumba temprano en la mañana del domingo, pero se encuentra con esa sorpresa. La piedra estaba movida. Aunque Juan solo menciona a María Magdalena, sabemos también por los otros evangelios que había otras mujeres presentes. Esto no es una contradicción en la Biblia de que uno dice una cosa y otro dice algo completamente diferente, sino que Juan decide en su relato destacar a María. Él nos cuenta acerca de María Magdalena. Ella estaba comprometida con el Señor Jesús. Jesús había hecho un milagro extraordinario en su vida, algo que nadie más podía hacer. Jesús la había liberado de la esclavitud de Satanás al expulsar 7 demonios de ella. María nunca superó lo que Jesús hizo por ella. Ella le sirvió muchas veces y ahora había venido a ungir su cuerpo con especias aromáticas. María era seguidora del Jesús y buscaba cada oportunidad que se le presentaba para servirle. Ella no estaba lista para renunciar a su Señor. El amor y la entrega de María Magdalena son ejemplos para nosotros, mostrándonos la importancia de estar siempre listos para servir al Señor, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida. Su determinación y fidelidad son un testimonio profundo de su amor por Jesús. Si ella estaría hoy con nosotros el día de hoy, habría estado en la iglesia una hora antes de la reunión. Te garantizo que no hubiera llegado descontenta, porque para ella es demasiado importante servir y adorar a Jesús. Ahora bien, yo no tenía 7 demonios, pero Jesús sí me liberó de la esclavitud del pecado. Él hizo por mí lo que ningún otro podría hacer. Al considerar el gozo de su resurrección, tengo el llamado de permanecer comprometido con Él. Nuestra iglesia necesita más como María, que nunca olvidemos lo que Jesús hizo por nosotros. María, una sierva comprometida, pero también encontramos un siervo condenado en el versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. María no fue la única en la tumba en ese día. Ella había venido con Pedro y a Juan con la noticia de que Jesús no estaba en la tumba. Vinieron rápido a ver, Pedro vino rápido a ver, Pedro estaba muy cerca del Señor. Él y Andrés fueron de los primeros en ser llamados. Pedro tuvo el privilegio de ser parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Fue audaz, fue sincero en su seguimiento de Jesús. Había confesado a Jesús como el Cristo.
había declarado su fiel devoción a Jesús. Incluso hasta la muerte iba a seguir a Jesús. Pero todos conocemos el relato de la vida de Pedro, cómo estuvo en el patio negando, incluso maldiciendo que no conocía a Jesús. Debieron ser días difíciles para Pedro. Había negado a aquel a quien amaba. Me imagino que él se preguntó si alguna vez sería capaz de superar su negación. Creo que Pedro esperaba tener una oportunidad más para hacer lo correcto. Muchas veces pensamos en el fracaso de Pedro, pero en realidad Pedro es un hombre digno de admirar. ¿No le hemos fallado todos nosotros a Jesús? ¿No hemos negado de una u otra manera nuestra fe? Incluso en este día glorioso en el que celebramos nuestra victoria, puede haber quienes en este lugar necesiten arreglar las cosas con Jesús, pero no estén dispuestos a venir como lo hizo Pedro. Oro para que el valor de Pedro nos desafíe a examinar nuestras propias vidas. Todos tenemos fracasos, todos tenemos pecados, pero Jesús perdonará todos nuestros fracasos y pasados. Un siervo más, un siervo comprometido, dice el versículo 4, que corrían los dos juntos. El otro, estaba Pedro, y el otro era Juan. Juan también estaba ahí. Él representa al siervo compasivo. Jesús tenía, Juan tenía un amor diferente por Jesús eh, que los demás. Estoy seguro de que amaba a Jesús. Todos lo amaban, pero el amor de Juan por Jesús era especial. Quería estar siempre cerca del Señor. Lo encontramos recostado en su pecho, también lo encontramos al pie de la cruz. El amor de Juan por Jesús trajo una devoción que los otros no parecían encontrar. Fue su amor lo que lo llevó a la tumba ese día. No podía soportar la idea de vivir sin Jesús. Necesitamos esa clase de amor por Jesús. Jesús tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Más adelante en el pasaje, como leímos, cuando Pedro entra a la tumba, Juan reúne valor para también entrar. ¿Y qué vio? Bueno, no vio a Cristo resucitado. Lo que vio fueron los lienzos, vio el sudario, vio que el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba. No fue porque el cuerpo de Cristo se cayó, se fue a alguna parte debido al terremoto, ni porque no podía ver bien por la oscuridad. Vio la tumba vacía y creyó. Él no por haber visto a Jesús resucitado, sino simplemente porque Jesús no estaba ahí. Pero ¿por qué creyó? Él no entendía todo. Admite en el versículo 9 que no comprendía la escritura que tenía que cumplirse. Pero en este momento, Juan es el primero en creer en la resurrección de Jesús. Vio la tumba vacía y creyó. Y así en este punto confirma que creyó que Cristo había resucitado. Tomás no pudo creer sin ver. Juan es el bienaventurado, como se menciona en el versículo 29, cuando Cristo dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es clave en toda la cuestión de creer sin ver. Hay un énfasis muy fuerte en que la única manera de ver verdaderamente a Jesús es a través de los ojos de la fe. Y si ya leíste Juan, entonces ya sabes que en Juan capítulo 9 hay un relato de un ciego. Y a lo largo del capítulo nadie ve a Jesús excepto el ciego. Todos los ven con sus ojos físicos, pero nadie lo puede ver espiritualmente, sino el ciego. Ahora también nos damos cuenta de la importancia de este capítulo, porque en estos 18 versículos que forman parte de algo que se llama quiasmo, un quiasmo es una estructura donde los elementos se repiten constantemente
y en el centro de la historia está lo más importante. Juan nos exhorta a creer no por lo que vemos, sino por lo que leemos en las Escrituras. Versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan pone la primicia en las Escrituras. Ellos no entendieron, aunque creyeron al ver la tumba vacía. Debieron haber creído antes, debieron haber creído en la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, de que se tenía que cumplir las palabras de Cristo, las profecías que acabamos de leer del Salmo 16, pero no lo entendieron. Esto enfatiza la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban confundidos acá, pero después, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende y Pedro entiende todo. Y eso nos lleva a reflexionar por qué Cristo los obliga a esperar. ¿Por qué no aparece en ese momento? La respuesta es que muchas veces el plan de Dios es un misterio para nosotros. No sabemos por qué nos hace esperar, pero nos toca creer, aunque no veamos claramente las cosas. Dios no tiene que revelar sus planes y propósitos a nosotros. Él es el alfarero, nosotros el barro, y debemos confiar en Él y no ser incrédulos. Aunque nos toque enfrentar enfermedades, nos toque lidiar con pruebas, con momentos en donde no vemos su bondad en el mundo, sabemos que la bondad de Dios está con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vas a creer? ¿Lo que ves con tus ojos o lo que Dios dice en su palabra? Bienaventurado aquel que no ve y cree. El examen de la tumba. Tenemos a estas personas, María, Pedro y Juan, todos en un estado de confusión total, perplejos, desconcertados y pasmados. Es crucial entender lo que esto implica, porque a veces leemos esta historia y vemos su reacción como algo tierno, como algo lindo, ingenuo, inocente, pero no lo es. Su confusión surge de su incredulidad, de no creer en la palabra de Cristo. Juan en el versículo 9, que ya leímos, señala que el problema radica en no entender, en no creer las escrituras. Y esto es un pecado. Cuando Tomás se negó a creer hasta que vio a Cristo, Jesús lo reprendió a Tomás, diciéndole que no fuera incrédulo. En Lucas capítulo 24, Cristo se dirige a dos de sus discípulos llamándolos insensatos y tardos de corazón para creer. Debieron haber esperado la resurrección al tercer día, pero no lo hicieron. Todos los discípulos, Juan, Pedro, deberían haber estado en la tumba esa mañana, esperando celebrar la resurrección, pero no creyeron. Su confusión se debe a su incredulidad. Optaron por creer solo lo que podían ver con sus ojos físicos. Pensaron que Cristo había muerto y que ya no iba a volver. No creyeron lo que Cristo dijo, no creyeron en su palabra. Y eso es una lección vital para nosotros. No creer lo que vemos en el mundo, sino lo que vemos en la Biblia. No confiar con nuestros ojos físicos, sino en la palabra de Cristo en la Biblia. ¿Cómo estamos con eso, hermanos? Cuando las cosas parecen ir mal desde nuestra perspectiva, ¿entramos en pánico? ¿Nos confundimos? ¿O ponemos nuestra fe y esperanza en la palabra de Dios que necesariamente debe cumplirse? Dios es soberano. Todo lo que nos ha prometido se cumplirá. No importa cómo nos parezcan a nosotros las cosas. No importa si parece que todo se ha terminado. No importa. Cristo está en la tumba el viernes, el sábado. Si Él dijo que resucitará, resucitará. Y nosotros tenemos que creerlo. Me pregunto, ¿cuáles son las promesas de Cristo que te cuesta creer? No seas incrédulo. Cuando Cristo promete ayudarte a luchar contra el pecado, ¿le ayuda? ¿Le crees o sos incrédulo? Cuando Cristo promete regresar por nosotros, ¿te llena de gozo o estás
demasiado confundido por las pruebas o por las cosas que ves. Tenemos que dejar de ser incrédulos y creer incluso cuando no vemos. Que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Bueno, cuando las cosas parecen ir mal desde nuestra perspectiva, ¿entramos en pánico o ponemos nuestra fe en la palabra de Dios? El examen de la tumba, la evidencia de la tumba. Ha habido mucho debate sobre si Jesús realmente resucitó. Espero que vos estés entre los que creen. Consideremos la evidencia y dejemos que los hechos hablen por sí solos. La piedra fue quitada. Dice que María vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, María Magdalena vino temprano, cuando aún estaba oscuro el sepulcro, y vio la piedra quitada. En aquella época las tumbas muchas veces se excavaban en la roca, creando como una cueva funeraria de piedra. Cuando el cuerpo era puesto en la tumba, se ponía una gran piedra sobre la entrada, sellando la tumba. Esto era un crudo recordatorio de la finalidad de la tumba, de la muerte. Cuando María llegó esa mañana, la piedra estaba quitada. Verá, la piedra no fue quitada para dejar salir a Jesús, fue quitada para dejar entrar a los testigos. La piedra fue quitada para que el mundo pudiera entender que Jesús había hecho lo que dijo que haría. Nunca ha estado ahí, pero la tumba hoy está vacía. La piedra quitada, los sudarios permanecieron, dicen los versículos 5 al 7, cuando Pedro y Juan miraron dentro de la tumba, los sudarios todavía estaban ahí. Jesús había sido envuelto por José y Nicodemo en el momento de su muerte, preparándose para su entierro. Ahora las ropas permanecen, pero el Señor no está en ellas. Si se hubieran llevado a Jesús otras personas, ¿por qué le habrían quitado el sudario? No le quitaron la ropa, simplemente él pasó a través de ellas. El sudario que cubría su rostro estaba envuelto solo. Y esto tiene un significado. Era costumbre antigua utilizar una servilleta para señalar la intención durante una comida. Por ejemplo, una servilleta arrugada y arrojada sobre el plato indicaba que alguien había terminado. Una servilleta cuidadosamente doblada decía: me he ido por un momento, pero volveré. Jesús no había terminado. Él había completado la obra de redención, la obra de rescate por la humanidad, pero regresará. Y eso emociona mi corazón. Pero todavía tenemos una evidencia más, que son los ángeles que se regocijaban. Y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando María entró, miró hacia adentro, vio a los ángeles dentro de la tumba. Le preguntaban por qué lloraba. Probablemente estos ángeles estaban ahí para servir, para ministrar a Jesús y para consolar a los creyentes. Mientras leía esto, pensé en el gozo que debieron haber sentido estos ángeles en la resurrección. El cielo no había sido el mismo desde el día en que se fue el Salvador. Este era el día en que ellos anhelaban ver, cuando Jesús vencería y resucitaría. No habrían tenido motivos para regocijarse si Jesús no hubiera resucitado. Su gozo, por ejemplo, lo vemos en Lucas 24. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. El examen de la tumba, la evidencia de la tumba, y terminamos con la emoción de la tumba. María enseguida se dio cuenta de que no había necesidad para estar triste,
todo lo que Jesús prometió, lo había cumplido. La tumba vacía debería emocionarnos a todos nosotros. Revela una maravillosa verdad para nuestros corazones. Revela la verdad de que Jesús resucitó. Cuando habían dicho esto, dice el versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María vio a Jesús de pie y finalmente lo reconoció cuando le hablaba. ¿Podés imaginar en tu mente el gozo que sintió al darse cuenta de que su Señor estaba a salvo, que estaba vivo, que estaba bien? No estoy sirviendo, ni vos estás sirviendo a la memoria de un gran hombre, ni de un ídolo muerto. Estoy sirviendo al Señor resucitado, al Dios eterno, al gran yo soy, el Alfa y el Omega. Él ha resucitado, como dijo. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vano, pero Él vive. Podemos alegrarnos en nuestra alma porque Jesús derrotó para siempre la muerte. Podemos vivir porque Él vive. Jesús resucitó. Jesús también redimió. Dice el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús quería que María fuera a los hermanos y le contara lo que había visto. Se estaba preparando para ascender a su Padre y Dios, así también como nuestro Padre y nuestro Dios. ¿Te das cuenta lo que dijo Jesús? Somos aceptados en la familia de Dios. El pecado que nos separó del Señor había sido expiado, había sido lavado. El hombre ya no tiene que ser condenado ante Dios. Podemos disfrutar de la justicia de Cristo a través de su sangre derramada. Él vino a redimir al hombre caído y eso es exactamente lo que hizo. Él compró nuestra libertad, compró nuestra redención en la cruz del Calvario. Y eso es algo por lo cual deberíamos emocionarnos, debería emocionar hasta el corazón más frío. Los salvos son de la familia de Dios. Pero hay una verdad más y es que Jesús regresará. Dice que Jesús dijo que ascendería al Padre. En realidad lo hizo como registra Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Él ya no está presente con nosotros en su cuerpo físico, pero vendrá otra vez. ¿Recordás la promesa que Jesús hizo en Juan capítulo 14? Podemos alegrarnos hoy sabiendo que Jesús ha vencido al pecado, la muerte, Satanás, y hoy está preparando un lugar para nosotros, para los redimidos en el cielo. Si has nacido de nuevo, estarás en ese número por toda la eternidad con nuestro precioso Señor. Entonces podremos adorarlo en su presencia por todo lo que Él hizo por nosotros. Cualquiera tiene motivos para emocionarse por eso. Somos la iglesia, somos la novia de Cristo y Él regresará por nosotros. Me pregunto, ¿conoces al Señor Jesús como tu Salvador personal? Si no es así, lo único que tenés que hacer es ir a Él con fe, creyendo en que Él murió y resucitó venciendo la muerte, y Él te salvará también. Puedes ser salvo hoy. Que el Señor te bendiga.